Gracias, Ana. Mira, vamos a saludar a Ricardo Bravo Elvira, que es portavoz de la plataforma de afectados por la ocupación. A ver qué opina él de todo esto. Además llevas una camiseta. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches. Pues aquí vengo a reír. Y no somos un bulo. ¿Y qué se ve debajo? Plataforma de afectados por la ocupación. Pues no esto... somos un bulo, ¿por qué? Porque claro, el gobierno sostiene que todo esto de la ocupación y la inquiocupación es un bulo. Efectivamente. Fíjate que en todas las comparecencias que ha habido por parte de ministros, del presidente del gobierno, de Junts, no han hecho ninguna referencia a los casos de inquiocupación que estamos sufriendo este decreto. Es más, por especificar un poco las cifras, quiero puntualizar que estas 15.289 denuncias no incluyen en ningún caso a todas esas familias y afectados que están buscando una solución extrajudicial porque los plazos de la justicia son muy largos y en ningún caso miran del lado de la víctima. Ahí encontramos mediaciones, que no es ni más ni menos que pagar dinero a quien ha ocupado una vivienda para que se vaya, porque la justicia no tiene herramientas para poder echarlos. También están las empresas de desocupación y luego, por otro lado, tampoco se incluye en estos números todos los casos de inquiocupación, que por hacer una puntualización entendemos que hay familias vulnerables, por supuesto, pero desde luego tienen que estar a cargo del Estado y de las administraciones públicas. Pero es que debido a las ratios que han puesto para ser vulnerables, se están colando miles de personas que quieren aprovecharse de esta ley. Y lo que están haciendo es derivar estas responsabilidades del gobierno hacia terceros. Y por último, el caso de Carabanchel, todos hemos conocido la macroocupación en Carabanchel, estamos hablando de 28 viviendas ocupadas, 110 viviendas afectadas, 220 vecinos. Esos vecinos afectados tampoco aparecen en estas estadísticas. Por lo tanto, podemos multiplicar por 4 y por 5 las cifras oficiales del gobierno porque no recogen la realidad social del problema. Porque hay muchos vecinos que están sufriendo la ocupación ilegal de otros que evidentemente deterioran la convivencia de esa comunidad. Y eso es lo que está pasando en ese lugar de Carabanchel, en Madrid, que tú decías. Pero me interesa, ¿qué te parece este decreto que se ha aprobado? Por un lado, aparentemente se oficializa la ocupación, porque se le da carta de naturaleza oficial a aquel que es un ocupa o un inquiocupa con la excusa de que es un vulnerable. Que en algunos casos habrá, naturalmente, que habrá familias vulnerables, pero hay otros que efectivamente, como tú dices, se aprovechan del sistema para, de forma delictiva, vivir a costa de un propietario de una vivienda que a lo mejor la necesita para él sobrevivir en esta situación. ¿Qué te parece eso y lo de los avales? Pues mira, te voy a devolver con una pregunta, ¿no? ¿Es necesario tener este decreto? Porque si tenemos este decreto que deriva las responsabilidades a terceros, es porque algo no está funcionando. ¿Y qué es lo que no funciona? Pues que el gobierno no se está haciendo cargo de esas familias vulnerables y por lo tanto está derivando esa responsabilidad hacia terceros. A los propietarios de los pisos. Hombre, claro. Ocupados. Y segundo, lo que está haciendo es no dotar de presupuesto a los servicios sociales de los ayuntamientos para que realmente sean ellos, ¿vale?, que se hagan cargo de la situación de estas familias, evitando meter a terceros en esta ecuación que no tenemos nada que ver con el problema de la atención a familias vulnerables. El tema del aval que decía el ministro Urtasun, aval para que se pueda alquilar a menores de 35 años un piso con la convicción de que por lo menos el Estado le avalará y así el propietario se sentirá mucho más, digamos, seguro o más, en fin, tranquilo. No sé si eso garantiza la tranquilidad del propietario, sinceramente, teniendo en cuenta cómo se está actuando aquí en España. Pues mira, vuelvo a hacer una reflexión sobre el porqué la necesidad de un aval, ¿no? Lo que se está intentando hacer es poner unas tiritas sobre un problema. Es decir, ahora empieza a haber ruido porque hay impagos, porque hay inquiocupas, vamos a intentar solventarlo con esta medida. ¿Y esto qué supone? En realidad lo que supone es que los inquiocupas, sabiendo de esta medida que van a intentar asegurar, que yo lo pongo en duda, el pago de estos alquileres, van a seguir aprovechándose de esta situación. Y por lo tanto no se trata el problema de raíz, que es la inquiocupación. Es decir, aquellas personas que voluntariamente e intencionadamente dejan de pagar el alquiler de una vivienda y dejan de asumir sus responsabilidades en el contrato. Ana. Tú dices que no va el problema, que son tiritas. ¿Cuál es la solución que dais
desde vuestra asociación, si es que hay alguna? Bueno, nosotros tenemos un planteamiento que, por cierto, nunca nos han querido escuchar. Sí. Necesitamos que haya una ley antiocupas integral. Necesitamos que se trate el fenómeno de la usurpación, del allanamiento y de las inquiocupaciones. Y por otro lado, volvamos a lo que dice la legislación española, apliquémosla. Que el gobierno se haga responsable de las familias vulnerables. Es que es tan sencillo como esto. No tenemos que hacer una ingeniería legislativa para llegar a corromper el sistema y hacer culpables a propietarios que no tenemos la culpa de que este sistema no esté funcionando. Y que además no te protege. O sea, el Estado no protege a esas personas que se sienten totalmente indefensas, que violan su propiedad privada. Aquí hemos sostenido muchas veces que estas cuestionadas empresas que se dedican a la desocupación, pues no existirían si se respetara la ley. Claro. No habría desocupas en este Así es. Y volvemos a la reflexión. ¿Por qué tienen que existir empresas privadas que puedan desalojar a ocupas, inquiocupas, y sin embargo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no? Es que es una anomalía democrática esto que está pasando en el tema de vivienda en relación a la ocupación, inquiocupación en España. Porque las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado actúan por un mandato judicial y estamos hablando de que la justicia va tan lenta que no llega ese mandato en muchas ocasiones, claro. Sí, también hay unas instrucciones por delegación de gobierno que también inciden en la intervención de la Policía Nacional fundamentalmente. Raúl. Sí, a mí es que me gustaría preguntar sobre esta cuestión. O sea, aquí lo que falta es voluntad política para acabar con este fenómeno. Yo no niego que haya personas que se vean obligadas a ocupar una vivienda pues por la necesidad de tener bajo cobijo a sus hijos, ¿no? Pero no hay que olvidar que el movimiento Ocupa está definido en la Wikipedia como un movimiento sociocultural y es un movimiento muy ideológico que ha encontrado acomodo y sobre todo cobijo bajo la izquierda, bajo el progresismo. Por lo tanto, desde el punto de vista político no se quiere acabar con esta lacra, porque en definitiva esto es un ataque a la propiedad privada. La propiedad privada es un derecho fundamental en una sociedad como la nuestra, que es la civilización occidental. El principio de propiedad viene del derecho romano. Entonces, los que quieren cargarse la civilización occidental saben que cargándose el derecho a la propiedad privada y luego la inseguridad jurídica, porque esto, recordemos el movimiento que inicia Ada Colau en Barcelona también contra los desahucios por las hipotecas, el impago de las hipotecas, también era un movimiento ideológico, no tanto defender a las personas afectadas, sino provocar la inseguridad jurídica, atacar a los bancos, cuando es una certeza jurídica el que ha prestado un dinero, es acreedor de la persona que tiene que devolvérselo. Eso es el principio de seguridad jurídica. Si eso se une también el derecho a la propiedad privada y quiebran esas dos cuestiones, pues tenemos un destrozo en las sociedades occidentales. ¿Y por qué se rompe este principio de seguridad jurídica? Pues no es ni más ni menos porque el gobierno es conocedor de la necesidad que tiene de las viviendas de los pequeños propietarios para intentar evitar el que vuelva a haber otro revuelto, otra alarma social, como pudo haber en la época de 2008 con los desahucios hipotecarios. Raúl, ¿creen ustedes, sinceramente, que este decreto que hoy aprueba el gobierno, que ha aprobado el gobierno, va a fomentar aún más e incentivar la ocupación y la inquiocupación? Bueno, pues sin lugar a dudas, porque volvemos al tema, no se ataja la raíz. Se está poniendo una tirita, por lo tanto, si no atajamos al problema del cual surge la inquiocupación y se ponen medidas para prevenirlas, el problema va a seguir. Y encima se va a fomentar porque están poniendo ayudas para que esto pueda seguir. Están intentando crear un sistema de avales que, por cierto, según fuentes fidedignas, me han dicho que sería solo aplicables a cualquier denuncia a partir del día de hoy. Es decir, o sea, todo lo que viene de atrás hasta ayer, no se soluciona. Efectivamente. Todas las personas que ahora mismo estén sufriendo inquiocupación o ocupación no están incluidas en ese decreto. El gobierno y Podemos y demás partidos de la izquierda alegan las compensaciones como la fórmula para solucionar la inquiocupación. Yo te doy un dato que tenemos en la plataforma de afectados por la ocupación, y es que solo el 7% de los afectados ha recibido una compensación. Hoy un caso de Granada, David, que hablando con él, me decía llevo 8 años de impago.
5 años desde que hay un decreto, ¿vale?, que prorroga la paralización de desahucios. Bueno, pues de los 5 años que ha estado vigente el decreto, solo he cobrado 6 meses. Entonces, por favor, no utilicemos las compensaciones para intentar tirar por tierra nuestra argumentación. Eso es otra impostura más del gobierno. Es una mentira, en definitiva. Una mentira más. Es que fíjate, acabas de poner el ejemplo de lo que yo incluso os critico, estando totalmente a favor de vuestro movimiento y en contra de lo que se ha hecho, que es, por cierto, también aquí en Madrid. El gobierno de Carmena también vio con buenos ojos la ocupación como casi un movimiento liberador frente a los buitres, fondos y a los multimillonarios que tienen pisos. No, hay alguien que ha estado 8 años sin pagar. Probablemente hay personas que de verdad, ojo, y digo de verdad, porque hay otras que tú lo has dicho también, no tanto, tienen una situación de vulnerabilidad y tienen problemas y hay que ayudar, ¿es de acuerdo? Cuando es de verdad, vuelvo a subrayar. Pero nadie, como propietario, puede estar 8 años con alguien que no le paga en derecho lo acordado. Es que el derecho a la propiedad de personas vulnerables, porque hace una semana se entrevistó, te saltaban las lágrimas, una señora mayor que tiene que irse a una residencia y no tiene dinero para nada, ni para pagar la residencia, porque donde tiene la pequeña ayuda, que es en un piso de alquiler, no le paga desde hace mucho tiempo. De esos casos así. Claro, pero es que la vulnerabilidad, y por eso mi crítica, no está... O sea, yo el lenguaje creo que habría que cambiarlo. No se trata de ocupación, vulnerabilidad, no. Se trata de que hay personas vulnerables también como propietarios a los que sus derechos se les han mancillado. Porque tú has puesto el ejemplo, 8 años sin pagar. Es que a lo mejor esa persona necesita el dinero para su familia, para sus hijos, para ella misma, para una pensión como una señora mayor. Por tanto, aquí ponemos el acento, la izquierda lo ha puesto, la vulnerabilidad del propietario. Que también los hay, efectivamente. Claro. Gente que no... Bueno, ayer mismo hablábamos con una persona en Elche, una mujer que además le dio un ictus, sufrió un ictus por culpa de esta situación, ¿no? Que está viviendo personalmente ella y su familia. Y esta es una mujer ya dependiente, ya es una mujer que tiene que estar a cargo, ella tiene que estar, bueno, pues dependiente de una persona que la pueda ayudar. Esa es más vulnerable que nadie, pero no recibe ni un euro de aquellos que le han ocupado la casa. Como decía su hija, dice, es que ahora nosotros, o me hago cargo yo no tengo dinero para contratar a alguien que se haga cargo de mi madre. Y encima no recibimos nada y tenemos que pagar el suministro, o sea, gas, la luz, el agua, lo que sea. Encima tenemos que pagárselo al usurpador, ¿no? Al delincuente. En definitiva. Yo, bueno, quiero mandar un saludo tanto a Carmen como a Teresa, que han sido los 2 últimos casos muy mediáticos, que son de la plataforma de afectados por la ocupación, que efectivamente están en una situación de vulnerabilidad siendo octogenarias. Pero quería también hacerte una réplica, ¿no? Nosotros llevamos mucho tiempo cuidando el lenguaje, intentando crear unos términos que se adecúen a la situación. Y tenemos el término de familia vulnerable, aceptado por todo el mundo. Por otro lado, tenemos la víctima de la ocupación, que es vulnerable también, claro. Vulnerables, y luego la ocupación entendida como allanamiento y usurpación, y la inquiocupación relacionada con el impago voluntario e intencionado del alquiler. Entonces nuestra terminología está pulida, está trabajada. Lo que necesitamos es que realmente se empiece a ver cada uno de los conceptos y que entremos en la ecuación cuando se tratan temas que nos incumben directamente, como es este decreto. Sí, pero yo no me refería, perdona, simplemente, no me refería más allá a los términos que empleáis, sino a que existe también una vulnerabilidad y vulneración de los derechos básicos de propiedad, del propietario. Y de eso no se habla mucho de la vulnerabilidad solamente del que tiene como en alquiler una casa, ¿no? Pero es que hay que hablar de la vulnerabilidad de los que ven mancillado su derecho a la propiedad. A eso me refería, de ampliar el concepto a los que también son vulnerables en el otro lado. Ricardo, claro, la vivienda es una de las preocupaciones que ahora mismo están ahí muy presentes en el índice de prioridades de los españoles, ¿no? Y especialmente de la gente joven, que quiere acceder a la vivienda y no puede. Bien, no se construyen tampoco casas, no se construyen pisos, por tanto tampoco hay oferta. Pero no hay oferta a veces porque los que pueden construir esas casas y hacer promociones
no tienen la seguridad jurídica que les garantice que efectivamente una de sus promociones va a ser alquilada o vendida sin que aparezcan los ocupas o los inquiocupas y les dejen, en fin, chafados en cuanto a sus intereses, ¿no? Económicos. Sí, eso es así. Desde luego la seguridad jurídica está detrás, es uno de los grandes pilares del problema de la vivienda actualmente. Y bueno, es cierto que la ocupación se está marcando como una de las principales preocupaciones. Deciros que las dos últimas encuestas que hemos visto sobre ocupación, ayer concretamente publicaba ABC, o esta mañana no recuerdo, que el 80% de los españoles piden medidas de desocupación rápida, mientras que Bueno, incluso gente que vota al Partido Socialista de forma mayoritaria, e incluso aquellos que votan efectivamente a Sumar, porque probablemente también sean propietarios de algún piso que se lo pueden ocupar en cualquier momento, o se lo pueden inquiocupar. Y mucho más significativa es la otra encuesta, en la que los datos son un poco inferiores. El 71,5% de los encuestados también piden unas desocupaciones rápidas, pero dentro del contexto que se preguntan qué soluciones serían las más aplicables para disminuir la tensión del mercado de la vivienda. Y el 71,1% de todos los encuestados piensan en la ocupación como la primera medida para aliviar la tensión del mercado. Sí, porque eso pone... Hombre, mucha gente no saca sus pisos en alquiler precisamente porque está inseguro. Para dar seguridad, claro. Si tú no tienes seguridad, dices, prefiero tenerlo cerrado el piso y tapiado incluso. No lo pongo en alquiler porque me puede pasar esto, evidentemente. Y eso encarece, lógicamente, el mercado, es así. La oferta es menor, pues es más caro todo. Eso que el gobierno lo debe saber, porque yo no creo que sean tan lerdos como para, en fin, no caer en esta lógica tan normal y tan común, pues no lo remedia, desgraciadamente. En fin, dime, Ricardo. El gobierno es muy consciente de nuestra situación. De hecho, la camiseta viene a decir que no somos un bulo, que existimos porque hay una campaña orquestada por parte del gobierno y sus aliados para negarnos, para no hablar, para no sentarse a ver cuáles son los problemas de uno y otro lado. Y me consta que la ministra de Vivienda, con todas las misivas que le hemos hecho desde octubre de 2021, todos los meses, sabe que existimos. Y nunca ha tenido a bien recibirlos ni hablar con vosotros. Un detalle, el año pasado estuvimos en... Eso muestra la tolerancia de este gobierno. Total. Su tolerancia y su flexibilidad es de un sectarismo atroz. Sí, y una propia contradicción también del Partido Socialista. En enero del año 2024 llevamos una petición, una denuncia sobre la situación de la inquiocupación a Bruselas. Pues casualmente Cristina Maestre, amiga y compañera de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, votó a favor de que se estudiara la casuística y las consecuencias que derivaban hacia pequeños propietarios. ¿Por qué en Bruselas sí y por qué en España no? Pues porque, bueno, esto es un tema ideológico, lo decía antes Raúl, desgraciadamente. Yo creo que vosotros estáis situados ya en lo que llaman la fachosfera, no solamente vosotros, sino esas otras empresas que se dedican a desalojar a los ocupas, e incluso ya el término inquiocupación, según se ha dicho aquí, tiene una... El marchamo de... Es utilizado como, bueno, pues para identificar a la fachosfera, ¿no? Es de fascista utilizar ese término. Bueno, Ricardo, una cosa más antes de despedirte, me gustaría saber, ¿tenéis estudios de este problema, cómo se vive en otros países de nuestro entorno? Portugal, Francia, Italia, no sé, Gran Bretaña... Pues estamos de conversaciones todavía con el Parlamento Europeo porque vamos a ver otras iniciativas que podamos tomar y según nos consta este problema no existe en el resto de Europa ni en Gran Bretaña. Desconocemos si habrá casos puntuales y cómo se actuará, pero lo que está claro que en cuestión de 48 horas se echa a los ocupas y a aquellas personas que no pueden pagar el alquiler si reciben ayuda del Estado. Con lo cual no son inquiocupas, sino gente vulnerable que efectivamente tiene la protección del Estado y pueden seguir en esas casas. Aquí no, aquí prefieren que sea el propietario el que pague las consecuencias, aunque el propietario sea más vulnerable que sus inquilinos, desgraciadamente. Pues esto es lo que ha perpetrado I. Sánchez y su decreto, que lo sepan. Esto se ha perpetuado hoy en el decreto hasta finales de año y ya veremos cuánto más.
Ricardo, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y estaremos en contacto. Ricardo Bravo Elvira, portavoz de la plataforma de afectados por la ocupación. Estamos de vuelta enseguida, seguimos con más temas y desde luego vamos a ir ocupándonos de